Bienvenidos una vez más a mi canal, el refugio perfecto para los que buscamos dramas intensos, romances que nos roban el aliento y los secretos mejor guardados que solo el universo de las series otomanas puede ofrecernos. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha encendido las redes sociales, generado debates apasionados y alimentado un sinfín de teorías: la relación entre los carismáticos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a diseccionar esa falsa negación que muchos percibimos en su aparentemente inquebrantable amistad, y nos aventuraremos a descubrir el secreto, o quizás los secretos, que se ocultan tras esta fachada de cordialidad. ¿Son realmente solo amigos, como insisten en proclamar? ¿Existe algo más profundo, una conexión que se niegan a admitir públicamente? ¿O se trata de una ingeniosa estrategia mediática, orquestada para mantenernos en vilo y asegurar la atención de los medios? Vamos a intentar desenmarañar este enigma, pero antes de adentrarnos en las profundidades de esta investigación, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo repleto de chismes jugosos, análisis perspicaces y recomendaciones irresistibles de sus series turcas favoritas. Ahora sí, acompáñenme en esta fascinante exploración. Comencemos estableciendo el contexto para aquellos que se han unido a nuestra comunidad recientemente. Kerem Bürsin y Hande Erçel trascendieron las fronteras de Turquía y se convirtieron en un fenómeno global gracias a la serie Sen Kalkam. Esta encantadora comedia romántica, tejida con enredos ingeniosos, momentos de ternura desbordante y los impresionantes paisajes de Estambul como telón de fondo, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química innegable entre los protagonistas, Eda YLDZ, la florista soñadora interpretada magistralmente por Hande, y Serkan Bolat, el arquitecto obsesionado con el trabajo encarnado por Kerem, era tan palpable que pronto la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y los actores confirmaron con alegría su relación sentimental. Sen Kalkam es una joya del género de la comedia romántica, hábilmente producida por MF Yapım. Más allá de la trama principal, que se centra en un contrato de amor que inesperadamente florece en algo genuino y profundo, la serie se atrevió a explorar temas universales como la ambición desmedida, la superación personal ante la adversidad, y la importancia vital de la amistad en nuestras vidas. Lo que realmente hizo especial a esta serie, además de la ya mencionada e innegable química entre Hande y Kerem, fue su habilidad magistral para entrelazar momentos hilarantes y situaciones cómicas con escenas profundamente emotivas que nos llegaban al alma. La serie también catapultó a la fama a un elenco de actores secundarios talentosos, como Elçin Afakan, Melisa Dongel y Artanak, creando un verdadero fenómeno de fans alrededor de todo el elenco y generando un impacto cultural significativo. Y por supuesto, la banda sonora de la serie se convirtió en un éxito rotundo, con melodías pegadizas y letras conmovedoras que todavía hoy resuenan en las listas de reproducción de muchos, evocando los momentos más memorables de la serie. Su noviazgo fue objeto de un seguimiento exhaustivo por parte de los medios de comunicación y los fans ávidos de noticias. Cada publicación en sus perfiles de redes sociales, cada aparición pública en eventos y alfombras rojas, era analizada con lupa, diseccionada hasta el último detalle en busca de pistas sobre su relación. Se convirtieron rápidamente en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, un símbolo de amor y éxito que inspiraba a miles de personas. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, el cuento de hadas llegó a su fin de manera inesperada. En 2022, la pareja anunció su separación, dejando a miles de seguidores con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. Y es aquí precisamente donde comienza nuestra minuciosa investigación sobre la falsa negación. Tras la dolorosa ruptura, tanto Kerem como Hande han insistido repetidamente en que mantienen una amistad sólida y valiosa. Se les ha visto juntos en eventos benéficos, continúan siguiéndose en sus respectivas cuentas de redes sociales, y se han dedicado palabras amables y elogios mutuos en entrevistas concedidas a diferentes medios. Pero, ¿es realmente posible mantener una amistad sincera, desinteresada y genuina después de haber compartido una relación tan intensa, mediática y pasional? ¿O hay algo más detrás de esa fachada de cordialidad y respeto mutuo? ¿Será que la llama del amor aún arde en silencio? Muchos fans se niegan rotundamente a creer que su historia de amor haya terminado por completo. Se aferran a la esperanza de una reconciliación, convencidos de que aún existen sentimientos latentes entre ellos, que las chispas siguen encendidas bajo la superficie. Argumentan que la química explosiva que demostraron en pantalla es imposible de fingir,
que esa conexión tan profunda y visceral no puede desaparecer de la noche a la mañana. Buscan con fervor pistas ocultas en cada gesto, en cada mirada fugaz, en cada comentario sutil que hacen públicamente. Analizan fotos antiguas y recientes, escudriñando cada detalle en busca de señales que confirmen sus sospechas y alimenten sus esperanzas. Pero, ¿qué nos dicen los hechos objetivos, la evidencia tangible? Tras la ruptura, Andercel ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, incluyendo al talentoso actor KanyLDRM, y más recientemente con el acaudalado empresario Akan Sabank. Su relación con Akan parece ser seria y estable, con viajes románticos juntos a destinos exóticos y apariciones públicas constantes que sugieren un compromiso a largo plazo. Kerem Bürsin, por su parte, también ha sido relacionado sentimentalmente con varias mujeres, aunque ha mantenido un perfil más bajo en lo que respecta a su vida amorosa, protegiendo su intimidad y evitando la sobreexposición mediática. Entonces, ¿por qué persiste la idea de una falsa negación? ¿Qué alimenta esta creencia generalizada de que Kerem y Hande aún podrían tener una oportunidad de retomar su relación? Creo que hay varios factores que contribuyen a esta percepción. En primer lugar, la innegable química que mostraron en Senkalkam dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Es difícil separar a los actores de sus personajes, especialmente cuando la relación fue tan pública, celebrada y romantizada. En segundo lugar, la cultura turca, como muchas otras culturas orientales y occidentales, valora profundamente la amistad y el respeto mutuo, incluso después de una ruptura sentimental. Es muy posible que tanto Kerem como Hande estén esforzándose por mantener una relación cordial por respeto mutuo, por mantener una imagen pública positiva y por preservar su reputación profesional. No debemos olvidar que ambos son figuras públicas con una gran responsabilidad hacia sus fans y hacia la sociedad en general. Además, la industria del entretenimiento es extremadamente competitiva y mantenerse en el candelero es fundamental para asegurar el éxito a largo plazo. Una falsa negación puede ser una estrategia mediática inteligente y calculada para mantener vivo el interés del público y seguir generando noticias y titulares en los medios de comunicación. La especulación constante sobre una posible reconciliación mantiene a los fans enganchados, alimenta su imaginación y garantiza la atención de la prensa, lo que puede traducirse en mayores oportunidades profesionales para ambos. Otro punto crucial a considerar es la percepción subjetiva de los fans. Muchos se niegan a aceptar la ruptura porque idealizan su relación, la ven como un modelo a seguir. Proyectan sus propios deseos, anhelos y fantasías en la pareja y se resisten a la idea de que su cuento de hadas haya llegado a su fin. Para ellos, Kerem y Hande están predestinados a estar juntos, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Pero más allá de la especulación desenfrenada y los rumores infundados, es importante recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son personas reales, con sentimientos reales y vidas complejas. Tienen derecho a rehacer sus vidas, a encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y como fans que los admiramos y los apoyamos, debemos respetar sus decisiones, por difíciles que sean de aceptar. Ahora exploremos otros ejemplos de series turcas donde el drama fuera de la pantalla llegó a eclipsar en cierta medida la narrativa principal. ¿Recuerdan Erkenci Kuş? Esta serie, protagonizada por los carismáticos Demet Özdemir y Can Yaman, también fue un éxito arrollador a nivel mundial. Al igual que con Kerem y Hande, la química electrizante entre los protagonistas era evidente y los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir y propagarse como la pólvora. Erkenci Kuş es una comedia romántica fresca y original que narra la historia de Sanem, una joven soñadora y un tanto alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, Can. La serie destacaba por su humor inteligente, sus paisajes espectaculares y la energía arrolladora de sus protagonistas. Además, la historia abordaba temas relevantes como la libertad individual, la búsqueda de la independencia y la importancia de perseguir nuestros sueños, sin importar los obstáculos. La serie también contó con un elenco de actores secundarios talentosos que aportaron mucho humor y dinamismo a la trama, enriqueciendo la experiencia del espectador. Aunque nunca confirmaron un romance formal y oficial, Demet y Can alimentaron los rumores con sus constantes apariciones juntos en eventos y fiestas, y con sus muestras de afecto en redes sociales, que eran interpretadas como señales de un amor secreto. Sin embargo, al igual que con Kerem y Hande, su relación terminó de forma abrupta y, según se rumorea, no de la mejor manera. La química que mostraron en pantalla se desvaneció repentinamente y ambos tomaron caminos separados, dejando a sus fans con la esperanza rota.
La ruptura entre Demet y Can generó una gran decepción entre los fans, quienes esperaban con ilusión ver su amor florecer en la vida real. Algunos incluso culparon a la presión mediática implacable por el fracaso de su relación, argumentando que la constante exposición pública y la falta de privacidad habían afectado negativamente su vínculo. Pero al igual que con Kerem y Hande, es fundamental recordar que los actores son personas y que sus vidas personales son complejas, privadas y llenas de matices. Otro ejemplo de serie turca donde la relación entre los protagonistas generó mucho revuelo y especulación es Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Si bien no hubo un romance confirmado fuera de la pantalla, la química innegable entre Hande y Burak era innegable y muchos fans esperaban secretamente que su relación trascendiera la ficción y se convirtiera en algo más. Aşk Laftan Anlamaz es otra comedia romántica encantadora que cuenta la historia de Hayat, una joven ingeniosa que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una prestigiosa empresa de moda. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño, y se enamoran perdidamente. La serie destacó por su humor inteligente, su romanticismo desenfadado y la belleza deslumbrante de sus protagonistas. La trama exploraba temas profundos como la honestidad, la confianza y la importancia de ser uno mismo, sin importar las presiones sociales. La relación entre Hande y Burak siempre fue muy profesional y respetuosa, pero la química innegable que mostraron en pantalla alimentó la imaginación de los fans y generó un sinfín de rumores y especulaciones. Algunos incluso llegaron a comparar su relación con la de Kerem y Hande, esperando que su amor floreciera en la vida real. Sin embargo, Burak Deniz siempre mantuvo una relación discreta con su pareja de ese momento, por lo que cualquier rumor de romance con Hande quedó descartado. Estos ejemplos nos demuestran que la relación entre los actores y sus personajes es un fenómeno complejo y multifacético, y que la percepción de los fans puede ser muy diferente a la realidad. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía, pero es importante recordar que los actores son seres humanos y que sus vidas personales son privadas. Volviendo al caso de Kerem y Hande, creo que la falsa negación es, en gran medida, una proyección de los deseos de los fans. Es comprensible que muchos sigan esperando una reconciliación, pero es crucial respetar sus decisiones y aceptar que su historia de amor puede haber llegado a su fin. Quizás son solo amigos, quizás hay algo más. Solo el tiempo lo dirá. En conclusión, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, al igual que la de muchos otros actores de series turcas, es un tema complejo y lleno de matices. La falsa negación que muchos perciben es en gran medida una proyección de los deseos de los fans y una estrategia mediática inteligente. Pero más allá de la especulación y los rumores, es importante recordar que los actores son personas reales con sentimientos reales y que merecen respeto y privacidad. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre la relación entre Kerem y Hande y otros ejemplos de series turcas donde el drama fuera de pantalla eclipsó la narrativa principal. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande son solo amigos? ¿Creen que hay algo más detrás de esa fachada de cordialidad? ¿Cuál es su serie turca favorita donde la química entre los protagonistas fue innegable? Dejen sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Nos vemos pronto.